Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Hola Carlos, buenas tardes, muy bien. Bueno, en primer lugar, feliz año y espero que la pandemia no os esté afectando o que como mínimo os haya afectado lo mínimo posible. Pues feliz año igualmente y oye, la verdad que por suerte hemos resistido a la pandemia muy bien, hemos aprendido muchas cosas y hemos tenido un gran 2020 dadas las circunstancias. Y a nivel salud, bien, a nivel del equipo no ha afectado apenas o poco afecta. Me imagino que sois muy jóvenes, con lo cual los que lo hayan cogido lo habrán resistido bien, imagino. Sí, la verdad que en general no hemos tenido muchos casos en la oficina. Eh, sí que es verdad que aplicamos pues, la política de trabajo en remoto opcional bueno, al principio obligatoria, ¿no? Pero desde que nos lo permitieron opcional hemos intentado mantener todas las medidas y hemos tenido suerte que no ha habido muchos casos y nadie ha tenido ninguna circunstancia grave, ni parte del equipo ni sus familias o hasta donde nosotros sabemos, ¿no? O sea que en tema salud también muy bien y tocamos madera para que siga así. Muy bien, muy bien. Oye, bueno, agradecer en primer lugar, pues como siempre, la colaboración de Startup, Banco Sabadell, colaborador habitual nuestro en los eventos de First Tuesday, que ya empezamos 2021, es nuestro año número 22 de eventos, o sea, 22 que casi es tu edad. Tú tienes 22 ahora, ¿verdad? ¿Me han dicho? No, ¿cuántos tienes ahora? No, tengo más, pero da igual, no importa. Ah, no, es verdad, era 32, aunque aparentabas 22. Vale, vale. Muy bien. Hoy vamos a empezar porque nos cuentes quién es Javier. No vamos a hablar de Holde todavía, vamos a empezar hablando de Javier y qué hizo Javier antes de fundar Holde. O sea, qué estudió, de qué trabajó, cuáles son sus hobbies, conocer un poco más al Javier persona antes de empezar con la compañía Holde. Perfecto. Pues sí, mira, Javier o Javi, como me llama todo el mundo, yo nací en Barcelona, fui al colegio San Ignacio, luego estudié Derecho porque mi padre era abogado y en ese momento creo que como la mayoría no tenía ni idea qué quería hacer. Sí que es verdad que ya en el colegio pues había sido muy emprendedor y había tenido una inquietud comercial pues notable. Le vendía todo lo que podía a todo el mundo. O sea, Eh, que ya montaste tus negocietes y chanchulletes antes de los 18. Tú eres de los muchos emprendedores de éxito que han montado negocietes antes de los 18. por supuesto, yo pues me acuerdo de irme a comprar a los chinos pues cuando se pusieron las Adidas de moda, estas que eran así como muy finitas, me iba a los chinos, las compraba, en vez de 3 rayas tenían 4, pero bueno, las vendía por 30 euros a mis compañeros de la clase y pues no sé, llega a vender 300 zapatillas a los colegios de mi alrededor, ¿no? Siempre había tenido ese espíritu comercial no sé, iba por la calle, me preguntaba los negocios, cómo lo harían, cómo estarían montados, el por qué. Siempre había tenido mucha inquietud por el mundo de los negocios, ¿no? Pero aún así, pues cuando acabé el colegio no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Entonces, pues decidí estudiar Derecho por un poco presión familiar o no es que me obligara, pero bueno, pues aquello que dices, mira, como mínimo aquí seguramente no me equivoco, ¿no? Y antes de acabar la carrera empecé mi primer negocio de verdad. Lo de antes eran, pues eso, negocietes y entonces en el último año de carrera monté una empresa de moda, nada que ver con la tecnología, pero siempre yo en ese momento pues me gustaba mucho el esquí de freestyle, el skate, el surf y un poco este tipo de deportes, pero sobre todo el esquí, estaba muy metido, viajaba por todo el mundo, conseguí algunos patrocinadores que me pagaban los viajes o que me ayudaban con material y me metí un poco en ese mundillo, en ese ecosistema. Y de ahí pues vi una oportunidad de negocio porque ahora me parece un poco ridículo, pero en ese momento pues nos encantaba vestir con ropa gigantesca, ¿vale? Llevábamos unas camisetas enormes y unas sudaderas enormes, pero que como ninguna marca las fabricaba, pues nos las hacíamos en casa. Les pedíamos a nuestras madres o a nuestras abuelas si nos podían coser una camiseta debajo de otra para que fuera suficientemente larga. Y allí pues con un amigo decidimos montar una marca que se llamaba Philpark, que producía este tipo de productos que eran un nicho de mercado muy nicho, pero aquellos que lo querían la adoraban, porque era algo único y exclusivo. Y mira, conseguimos vender estos productos por todo el mundo, obviamente cantidades pequeñas, pero conseguimos tener distribuidores en Japón, en Estados Unidos, en Austria, bueno, un poco por todo el mundo. Como estábamos muy metidos en el ecosistema, pues éramos amigos de los mejores profesionales, entonces conseguíamos que lo llevasen pues gratis a cambio bueno, de hacernos un poco el favor, entonces lo pusimos bastante de moda. Aún así, pues yo creo que el éxito que se pensaban los chavales que estábamos teniendo económicamente
no era lo que parecía, ¿no? Porque, como te digo, era un mercado y una industria muy pequeñita. Entonces, de ahí, pues yo siempre había tenido la idea de montar un Zara de moda surfera. A mí me gustaba mucho pues estas marcas, eran marcas que eran caras en ese momento y pues no todo el mundo se lo podía permitir y sobre todo no te podías permitir, ¿no? Pues comprar muchas prendas y yo había tenido siempre esa idea en la cabeza. Entonces, cuando llegó la crisis del 2008, que a mí me llegó un poco más tarde porque justo empecé esta empresa en el 2008-2009, me empezaron a cerrar las tiendas que distribuían mis productos y decidí pues tirarme a la piscina y montar ese modelo de negocio de producirlo yo, venderlo yo y hacerme pues la cadena de valor entera para poder ofrecer un poco ese precio más competitivo y ese modelo más de fast fashion. Y entonces esta empresa lo tuve durante 7 años. La verdad que al principio fue muy bien, conseguí abrir 14 tiendas alrededor de España, en centros comerciales, en calles principales de capitales de provincia, y todo pues esto, ¿no? Con este modelo fast fashion, o sea, muy bien, aprendí un montón, fue una pasada, pero la moda es un negocio muy complicado. Empezó a ponerse todavía más complicado, entraron competidores como Primark, que vende la ropa a unos precios un poco ya incluso insultantes. Otros competidores del grupo Inditex pues empezaron a hacer cosas parecidas y llegó un punto en el que yo vi que la empresa no tenía un futuro muy esperanzador, la verdad. Veía que los márgenes cada vez eran más bajos, necesitas muchísimo CAPEX porque tienes que producir y adelantar mucho dinero y luego pues te viene una ola de frío cuando no toca, una ola de calor y te comes, ¿no? Era un negocio muy exigente, llevaba mucho tiempo empujándolo y fue cuando paralelamente yo había tenido la inquietud de Holded. Es decir, durante toda esta etapa con Philpark, pues yo era muy joven, además era muy fan de Mac. Cuando era muy pequeño conseguí que mi padre me comprase un Mac y aprendí pues muchas cosas a raíz de tener ese portátil, ¿no? Aprendí a diseñar, aprendí un montón de cosas. Pero había muchos programas, y especialmente en el mundo de los negocios, que no funcionan en Mac, ¿no? Entonces yo estaba muy frustrado porque si quería comprar un RP, si quería comprar cualquier cosa para mi empresa, ya lo primero me obligaban a irme a un PC. Lo de la nube era prácticamente muy incipiente y no habían buenos productos en ese momento. Y esa frustración que yo tenía me encontraba que casi cualquier emprendedor un poco joven, ¿no? Que le diese valor a la experiencia de usuario con sus productos, etcétera, estaba en la misma tesitura. No me sabían recomendar una buena solución y todo el mundo estaba un poco frustrado, ¿no? con el stack tecnológico de gestión que tenía. Y fue cuando empecé a desarrollar este side project en mi cabeza de ostras, pues aquí hace falta algo y además me encanta pensarlo, diseñarlo, pensar cómo lo haría, pero yo no soy programador. En ese momento, de hecho, a mí la programación me sonaba chino, me daba incluso un poco de miedo. Me acuerdo que la agencia que nos hacía la web de Philpark, que a veces no les decía las cosas que pensaba, pues se enfadaban y me rompían la web, ¿no? Me parecía que era algo un poco de otro mundo que yo no entendía y no tenía la capacidad de entender y obviamente pues esta parte no la podía desarrollar. Y yo qué sé, yo creo que casualidades de la vida y un ejemplo de cómo todo lo que vas haciendo en la vida hay un punto en el que se puede cruzar y puede conectar. Un día en mi Facebook, yo tenía a mi socio Bernat de ahora, no lo conocía de nada, no lo había visto en mi vida, pero él hacía snowboard y yo me imagino que de la época en la que yo hacía esquí, tenía Philpark, etcétera, pues en algún momento nos hicimos amigos en Facebook, pero nunca nos habíamos visto y yo no sabía ni quién era. Y él publicó Holded y era una herramienta para hacer facturas que, oye, tenía buena pinta. Y pensé, ostras, pues quizás esta es la persona que me podría ayudar a desarrollar este proyecto. Y le escribí un mensaje por Facebook, le dije, oye, esto que has hecho me parece interesante, yo tengo una idea, ¿por qué no quedamos? La hablamos. Yo en este momento todavía tenía la otra empresa, pero estaba bastante desmotivado por lo que te decía, veía que, ostras, el futuro no era muy bueno, estábamos un poco... Sí, dime. ¿Y qué hiciste? ¿Llegaste a tiempo de vender a tiempo el otro negocio o te perjudicó económicamente? ¿Pudiste venderlo y sacar algo? ¿Directamente lo cerraste? Y luego hablamos de Holded, que es bonita la historia de cómo conociste a tu co-founder. Cuando la gente se queja de es que no encuentro co-founder, y yo siempre digo, muévete, en algún sitio está. ¿Qué hiciste con el negocio anterior? ¿Cómo lo traspasaste, vendiste o cerraste? Pues mira, en este momento en el que yo empecé a ver que la tendencia era negativa, pero todavía, pues por suerte tenía caja, pero veía que hacía planes de negocio que requerían financiación, me estaba costando encontrar la financiación, era un tipo de negocio, ¿no? que el inversor tradicional
No invertía porque todavía era pequeño, éramos unas 100 personas, facturábamos unos 5 millones de euros, pero perdíamos dinero, no era una startup como entendemos ahora, y los inversores de startups yo en ese momento ni los conocía, ni creo que fuera un modelo atractivo para ellos, ¿no? Mi última opción fue intentar regalarla, es decir, venderla era complicado porque incluso los grandes, en España, una de las grandes industrias que tenemos es el mundo textil. Tenemos grandes empresas, podríamos ser casi del Silicon Valley del mundo de la moda, porque está Inditex, está Mango, está Desigual, o sea, realmente aquí han salido empresas súper importantes y como sabes, eso genera un ecosistema de gente con talento, de gente con expertise. Es decir, que es un muy buen sitio para montar una empresa así. Pero por desgracia en ese momento, incluso pues, empresas de este sector que me podían comprar la mía no estaban pasando por un buen momento. Entonces lo último que querían era pues, agregar otra empresa con pérdidas a su portafolio, ¿no? Y llegó incluso ese momento en el que la regalaba. Yo solo quería que alguien continuase con esto, que tuviese el músculo financiero necesario para poder continuar con el proyecto que yo tanto había luchado y poder, aunque no fuera mío, verlo y que la gente que trabajaba para mí pudiese seguir teniendo su trabajo. Y no lo conseguí. No lo conseguí y hubo un momento en el que con bastante dinero en la caja decidí cerrarla. Porque, bueno, no quería entrar en bancarrota, no quería entrar en una espiral negativa. También es verdad que, por eso lo he contado un poco paralelamente, ya estaba ciertamente involucrado con el proyecto de Holded, porque yo paralelamente pues ya había conocido a Bernat, nos habíamos puesto de acuerdo en que queríamos montar esto y me ayudó mucho a hacer una transición, ¿no? De un proyecto que se cierra a un proyecto que nace. Pese a que este proyecto me costó 2 años cerrarlo, pero en realidad han sido 4 porque he tenido una inspección de Hacienda que cerré la semana pasada por fin, que salí todo indemne, pero fue horroroso. Cerrar la empresa es muchísimo más complicado que abrirla, ¿no? Estuve Esto 2 la años gente no lo sabe, la gente no es consciente de lo difícil que es cerrar un negocio, o sea... y aprendes muchas cosas, ¿no? Y en los líos que te vas a querer meter y cómo vas a querer hacer las cosas la siguiente vez por si sale mal, no tener pues todos esos pollos que te salen cuando quieres cerrarlo. No puedes cogerte, irte a casa y ya está, no ha salido bien. No, no, espérate, que aquí hay un montón de cosas y Tengo, además el administrador es tengo, responsable de todo, ¿no? conozco una persona que hizo esto, un negocio retail que no le fue bien con 2 tiendas, de desentenderse y dejarlo todo, y está embargado de por vida. Esa persona está embargada de por vida por haber cerrado muy mal, por no haber cerrado bien, desentenderse y pensar que, bueno, pues lo dejo y me voy, desaparezco, se fue de la ciudad, y luego años después le vino Hacienda, Seguridad Social, los bancos, y claro, los pollos fueron innumerables, o sea, que sé lo que es. Muy bien. Oye, ¿cómo se toma un emprendedor como tu socio, como Bernat, el que tú llames a la puerta de Toc Toc, hola, quiero unirme a ti, dame equity a cambio de poner trabajo? Porque entiendo que tú ahí has entrado de co-founder y yo imagino que tendrías que haber negociado el tema equity con él desde el principio. ¿Cómo negocias eso con un emprendedor de producto? Alguien como tú, que eres un emprendedor vendedor, que mañana puedes vender hielo en el Polo Norte o arena en el desierto y te la van a comprar, posiblemente, ¿vale? Le meterás un envase bonito, algo te inventarás. Alguien que es claramente comercial y gestor como tú, ¿cómo encaja con un emprendedor que tiene una idea de producto y a la hora de distribuir ese equity, porque él ya había arrancado y creado la compañía? ¿Cómo afrontas ese paso? Sí, yo creo que hay circunstancias y no todas son iguales, ¿no? En ese caso en concreto, Bernard no había montado esto como un negocio, es decir, él tenía otras 2 startups muy, muy pequeñitas. Él en ese momento se dedicaba al snowboard, viajaba y hacía snowboard semiprofesional, profesional, vivía de ello y de hecho, pues lo otro, pues oye, tenía un par de negocios y de hecho había montado Holded para poder gestionar un poco pues la facturación y los gastos de este par de negocios. Entonces, yo creo que él no lo había montado como un negocio per se y por tanto, pues quizás esa conversación se le dio un enfoque diferente, ¿no? Yo al final, pese a que sí que es verdad que soy un perfil comercial, pero también tenía muy claro el tipo de producto que quería construir porque había sufrido esa necesidad, había aprendido mucho en el pasado de cuáles eran los problemas, en mi caso de un retailer, ¿no? Pero sobre todo pues en la contabilidad, en la facturación, en la gestión de toda esa información y, y bueno, simplemente yo creo que conectamos. Encontrar co-founders es lo más difícil que hay. Encontrar un buen co-founder es casi una misión imposible. Y yo creo que tuvimos mucha suerte los dos. Creo que éramos perfiles súper complementarios. En ese momento es eso, Holden no era ni una empresa, no tenía ni una sociedad detrás, no tenía ninguna voluntad de convertirlo en un negocio y él pues
abordó la conversación desde otra perspectiva en la cual vio pues que, ostras, yo que había hecho ya, bueno, que había tenido un recorrido con otro negocio, que había aprendido muchas cosas, pues le estaba proponiendo montar algo de donde él quizás no había ni pensado en montarlo, ¿no? Y ya te digo, yo creo que hubo feeling, nos entendimos, fue claro que al final, como tú sabes, Carlos, las ideas no valen nada. Lo que Cero. vale es ejecutarlas, ¿no? Entonces, si en ese momento ya de salida no hubiéramos tenido un acuerdo, pues bueno, pues esto seguramente no existiría porque ninguno de los dos nos hubiésemos metido con la voluntad y el esfuerzo que nos metimos, ¿no? Al final fue importante negociar desde el principio, oye, nosotros nos respetamos profesionalmente hasta donde hemos visto, entendemos que esto tiene que ser, en nuestro caso, un negocio que vamos a ir a medias y que vamos a ir a tope los dos. Y a partir de ahí, lo que va a marcar la diferencia es la ejecución que hagamos de aquí en adelante, ¿no? No lo que podamos haber pensado el uno o el otro o lo que ya puede haberse desarrollado o no. De hecho, lo desarrollamos todo desde cero e incluso tardamos bastante en constituir la sociedad porque nos dimos un poco de tiempo de trabajar juntos, ¿no? De ver cómo era esa experiencia de pasar tiempo juntos alrededor de ese producto que queríamos crear, a ver qué tipo de sinergia había, a ver, pues, no sé, cómo resolvíamos los conflictos, cómo coincidíamos en las ideas. Y, y bueno, yo creo que tengo muchas historias de Bernat y yo como cofundadores y la relación que hemos construido. Muy bien, estoy mirando ahora los primeros emails con vosotros. Ah, un disclaimer que siempre hago, perdón, que me he olvidado. Siempre cuando soy inversor de la startup lo digo al principio, porque si no luego te puede acusar alguien de, qué morro, ¿vale? Es decir, soy inversor de Holder. Además, os conocí casi cuando era un PowerPoint muy al principio, ¿vale? Y invertí desde casi el inicio con vosotros. Luego no intenté invertir desde Encomenda cuando estábamos creando Encomenda, pero ya no hubo hueco, ya no fue posible, ¿vale? Pero me acuerdo de eso, de que tuvimos esa conversación en 2017 cuando estábamos acabando, recién lanzada Encomenda, Oriol Juncosa y yo intentamos ahí, pero entre Nauta y otros inversores, pues ya estaba la ronda cerrada y el fondo nuestro al final realmente acabamos empezando a invertir en 2018 en Encomenda, ¿vale? Entonces, disclaimer, soy inversor en Holder. Yo me acuerdo que os conocí en un evento que era algo vinculado a Google, quiero recordar, como un programa de aceleración o no, Techstars o algo así, Exacto, sí. Techstars era, que hizo como una pequeña aceleración o preaceleración, no era una aceleración, fue una jornada de un día o así, o pocos días, o una semana, donde algunas startups se presentaron. Recuerdo que estaba mi cuento ahí también, recuerdo que estabais vosotros, y me acuerdo cuando vienen dos, yo había estado en el mundo del software tradicional del ERP. Yo en los años 90 tuve una consultora SAP R3, tuve una empresa de ERP de entorno a S400 y me vienen dos tíos diciendo que va a hacer un ERP en la nube. Y la primera reacción, recuerdo la conversación con vosotros, casi decir, estáis sonados, ¿vale? ¿Qué os decía la gente al principio cuando decíais, quiero hacer algo como SAP, pero en la nube? La gente pensaba, ¿qué os decía? ¿Cómo fue ese momento inicial con empresarios e inversores del sector tecnológico? Que estamos sonados, yo creo que lo has dicho tú. Es decir, y me acuerdo que fue muy bueno porque yo con Philpar pues había conseguido financiación, había conseguido unos cuantos millones de financiación y bueno, pues me consideraba un poco rodado en ese aspecto, ¿no? Y de hecho me acuerdo que cuando conocí a Bernal le dije, ostra, esto es una empresa de tecnología, si yo con una empresa tradicional, ¿no? Casi industrial he conseguido financiación, aquí vamos a conseguir de salida 1 o 2 millones, ¿no? Y le digo, no te preocupes, que además, pues mira, he tenido la suerte que en estos años he construido un poco de network y lo vamos a tocar y vamos a conseguirlo. Y fue un fracaso absoluto. Me acuerdo que estuvimos los 4 primeros meses que todo el mundo nos decía que estábamos locos, que no lo entendían, que además que dónde íbamos pidiendo tanto dinero. Y bueno, pasamos de pedir 1 millón a pedir 20.000 euros, da igual lo que nos dieran. Queríamos simplemente poder arrancar y aún así no había manera hasta que creo que lo que cambió el juego fue conocer al prototipo de inversor adecuado en el momento adecuado. Es decir, a nosotros en nuestro caso fue Seed Rocket, que nos presentamos al campus y a raíz de ahí, y de hecho tú entraste en la primera ronda con Seed Rocket, ¿no? Pero Sí, entramos sí. en el campus, a raíz de ahí tuvimos la oportunidad de conocer a más gente como tú que, bueno, que ya tenía experiencia en invertir en empresas de tecnología, ya sabía que cuando inviertes en una fase tan inicial, pues hay 1000 cosas que no se saben, ¿no? Y que yo creo que lo más importante es ver, bueno, si estos tíos locos pueden hacer algo, ¿no? Porque métricas, ciertas cosas no van a existir, no lo puedes juzgar por ahí.
el conocer el inversor adecuado y en concreto fue Iñaki Ezenarro, fue el primero que nos dijo, venga, va, yo siempre he pensado que hacía falta hacer algo así. Creo que estáis un poco locos porque lo haría Dejo de una otra Iñaki, manera. Iñaki lo mantenéis en el board todavía, según tengo entendido. O No, sea, no está en el board, pero bueno, bueno, o ha estado hasta hace muy poco en el board, estuvo en digamos. el board unos cuantos años y ahora pues ya no estaba porque estaba con otras cosas, pero bueno, a partir de ahí pues construimos también una relación de amistad y fue pues un poco el que nos ayudó a decir, oye, yo pongo el primer ticket, a partir de ahí pues oye, conseguimos más tickets y conseguimos cerrar la primera ronda de 240.000 euros. Está claro que las rondas en aceleradoras, sea Seed Rocket o Connector, tienen efecto manada siempre, Total. ¿vale? Yo lo he vivido siempre esto, me acuerdo de las comidas de Seed Rocket, incluso lo he vivido en Connector, que en Connector era yo la primera oveja que iba, en Seed Rocket era yo siempre follower y efectivamente existe un efecto manada claramente en este tipo de situaciones, ¿vale? Muy bien. Oye, hoy en día, con lo que tú ya sabes, evidentemente ya llevas 4 o 5 años como emprendedor, casi 5 años. ¿Qué recomendación das a un emprendedor que tuviera que buscar rondas iniciales? Es decir, que sea ambicioso y pida mucho dinero, que empiece con 200, 300, haga un MVP, lo lance y demuestre. Es decir, hay dos estilos claramente, el que busca mucho dinero y el que trata de buscar menos y demostrar. Tú si volvieras a hacerlo, evidentemente, como sé contra el entrepreneur, ya sé lo que ocurre, que pedís más dinero a valoración más alta en la siguiente. Pero si tuvieras que volver con tu conocimiento a hacerlo, ¿qué harías? ¿Volverías a buscar 1 o 2 millones otra vez ahora que sabes más? ¿O empezarías con poco dinero como con Holded? La verdad es que yo creo que todos jugamos nuestras cartas con la información que tenemos y con las cartas que nos han salido, ¿no? Entonces, claro, y, hombre, sí, obviamente me ahorraría la etapa en la que buscaba más dinero porque aprendí que no tenía sentido en ese momento, ¿no? Pero necesitaba aprenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que si hay alguien que... Yo ahora pues hablo con bastantes emprendedores, intento... Yo en el momento que empezaba, pues la verdad que mucha gente del ecosistema español que habían hecho cosas que ya tenían más experiencia que yo, pues me ayudaban y me atendían y les podía preguntar cosas. Intento hacer lo mismo porque creo que es la manera de retroalimentar el ecosistema. Y creo que cada startup es un mundo. Obviamente, como regla general, pues buscar mucho dinero de salida, pues a ver, cuando tú vas a pedirle dinero a un inversor y le pides una valoración, pues tienes que tener algo a cambio, ¿no? Y quieras o no, como ya sabes, en esta industria está todo un poco estandarizado. Por ejemplo, en el SaaS está muy estandarizado. Ya sabes, en cada ronda los múltiplos que sacas, más o menos por dónde van los tiros. Si te quieres salir de lo estándar, bueno, pues De tienes que hecho, de saber. hecho en SaaS claramente metiendo el char, metiendo el porcentaje internacional, metiendo la RR, metiendo el MRR, casi sale el rango exacto de que te puedes mover entre aquí y aquí. O sea, es bastante, en un 90% de las rondas muy matemáticas. Exacto. Entonces, en esa primera ronda, bueno, pues si quieres... La única que es subjetiva, como digo yo, es la primera, porque la primera se basa en vender. A partir de ahí luego se basan en las métricas, ¿vale? Exacto. Entonces, yo la primera, pues hombre, el estándar y va cambiando y a medida que el ecosistema sea más maduro, pues todo cambia un poco porque también todo es más caro y el dinero te rinde menos y no es lo mismo levantar 100.000 euros hace 5 años que levantarlos hoy, ¿no? Porque no te rinden igual y seguramente quizás necesitas un poco más, pero intentar estar dentro de los parámetros estándar porque será más fácil y más viable que lo consigas, pero luego... Además, en tu caso, ha sido claramente, y lo has dicho al principio, y te honra, que al final los business angels que tentaron inicialmente te ayudaron mucho, no solamente con el dinero, sino que te ayudaron dándote consejos y abriéndote puertas, que eso a veces es muy importante. Sí, todo, yo creo que, la verdad que tanto inversores como no inversores en general, yo creo que el ecosistema español, a lo mejor quizás al ser pequeño, pues está abierto. Es decir, una vez consigues entrar, la gente está abierta a ayudarte. Y yo creo que nosotros no hemos sido, ni Bernat ni yo, el tipo de emprendedor que hemos necesitado mucho, pero sí que a veces pues tienes una cosa muy concreta y hemos intentado pues molestar lo mínimo y ir con una pregunta y un tema muy concreto, coger esas ideas y luego nosotros ya, pues oye, las metemos en nuestra coctelera y sacamos nuestra propia conclusión, ¿no? Uh-huh. Pero sí que en una ronda inicial yo creo que lo ideal es intentar entender, aprender mucho del ecosistema por, oye, pues las startups parecidas a ti, en cuánto están levantando, qué importes, qué valoración y entonces así también cuando vayas a pedir la gente ve que te has formado un poco y no que vienes perdido totalmente y que no entiendes el ecosistema y todavía va a dar más miedo confiar en esa persona, ¿no? Cuéntanos un poco para situar
la situación actual de Holded. Luego repasaremos un poco el crecimiento y las distintas etapas de financiación. Cuéntanos cuántos trabajadores sois, cuánto facturáis, lo que puedas contarnos del resumen de la situación actual de Holded. Sí, mira, somos ahora unas 80 personas. Tenemos ahora, hemos pasado creo que los 90.000 usuarios. El 90% están en España, ya que hasta el año pasado estábamos focalizados solo en el mercado español. El año pasado abrimos el mercado francés y el 10% este que sobra pues es entre Francia y un poco el rest of the world, que siempre pasa en cualquier compañía, que tienes un poco ¿no? de todos lados, aunque no sea significativo, y a veces es simplemente pues, oye, conexiones de clientes tuyos que simplemente están en otro país, ¿no? Y de facturación, ¿qué puedes contarnos? No publicamos las facturaciones de momento. Pero la del año pasado entiendo que la de 2019, que se puede consultar en el registro, ¿es así que la puedes contar o tampoco? Sí, no, hombre, mira, en 2019 debimos facturar, pues yo creo que 1 millón o algo menos quizás. ¿Y qué estáis creciendo? ¿A ritmo de más que duplicar cada año o no? El año pasado sí, este año también, sí. O sea que podemos decir que podéis estar entre 200 y 300 MRR, así a grosso modo, a lo bestia. Más, un poco más, un poco Más más. de 300. ¿Sois la startup SaaS que más está facturando en España, B2B? No, no, hombre. A ver, claro, B2B no, porque tienes Redpoints, UserZoom. UserZoom ya no es española. Bueno, UserZoom Bueno, acaba de cerrar una ronda de 100 millones a valoración eh, bastante buena. sí. Por eso no, pero Pero Redpoints, UserZoom por creo que es ejemplo, americana, pero sí, podemos considerar que es una empresa que nació en España y que parte del equipo está todavía en España. Los fundadores son 2 españoles, ¿vale? Pero ya no está incorporada aquí, pero sí, UserZoom factura una auténtica barbaridad, evidentemente. Redpoint, sí, Redpoint está por encima vuestro, sí, sí. Typeform, que pese a que podría tener clientes, ¿no?, de consumidor final que hagan cosas así, en realidad pues seguro que viven del B2B. De hecho, se clasifica como un B2B y Typeform también está bastante más arriba que nosotros. No, yo creo que hay ya buenos, no muchos, porque el SaaS en España todavía es pequeñito y más, o sea, tanto Sí, pero ahí B2C. estaréis entre la cuarta, la quinta, Pero estamos allí. con Signaturit pisando los talones cerca, posiblemente, ¿vale? Es decir, Estamos ahí, estamos ahí. Y al final, oye, no competimos con ninguna de estas compañías y al contrario, nos no, no, llevamos no. súper bien con todos los equipos, intentamos aprender unos de otros todo lo que podemos. Oye, ¿contra quién compite Holded? Muchas startups definimos quién es el enemigo competidor a la hora de definir la estrategia de marketing. Por ejemplo, en Hostfy definimos, startup en la que soy fundador, definimos que el competidor era la API y por eso hicimos la campaña de televisión del dinosaurio, identificando al dinosaurio como el competidor. ¿Quién es el competidor contra el que Holded compite? ¿Un gestor tradicional? ¿Es un software Navisio? No tengo, cuéntanos un poco realmente el tipo de cliente al que vas y cómo gestionáis la relación comercial con ese cliente y con quién compites. Sí, mira, si solo puedo decir un competidor, te diré que nuestro competidor es el caos. El caos que tienen nuestros clientes en la gestión de su negocio. Cómo resuelven ese caos a día de hoy o cómo generan un poco ese caos es de múltiples formas y por eso de hecho nos costó tanto levantar la primera ronda porque no era nada nuevo, lo que estamos haciendo no es nuevo, el RP existe desde hace muchos años, las herramientas de facturación y contabilidad existen desde hace muchos años y nosotros no teníamos una propuesta de valor novedosa, ni esto es un Blue Sí, Ocean, era era una oportunidad. lo mismo que yo había hecho en el año 90 en una S400, pero la nube. Era llevar a la nube y cambiar la experiencia. Para nosotros era un poco, esa era la gran diferenciación que teníamos con lo que había en el mercado. Y nuestro pitch era el siguiente. Nosotros veíamos que los RPs, al final el RP, para que no lo conozca, es un software que hace de todo para la empresa, ¿vale? Luego dentro de los RPs, pues algunos se han focalizado más en la gestión de clientes, otros más en la gestión financiera, pero básicamente ha sido un producto diseñado para grandes empresas que podían dedicarle mucho tiempo y mucho presupuesto a diseñar un producto a medida, implementarlo en todos los procesos del negocio para digitalizar y meter en un ordenador toda la información de la empresa y
con todos los beneficios que eso conlleva, ¿no? Sí que hay fabricantes de ERPs que, pese a que el concepto, la manera de distribuirlo y el producto eran prácticamente el mismo, muy parecido al que se estaba vendiendo a la gran corporación, lo intentaron vender a la pequeña, mediana empresa, pero nunca realmente se diseñó un producto y una experiencia para la pequeña empresa. Y aquí fue donde nosotros quisimos cambiar las cosas. Es decir, queríamos coger la idea del ERP que nos parecía muy potente para las microempresas o las pequeñas empresas. De hecho, es una idea del ERP que la gran corporación cada día es menos atractiva, porque a ser el mejor en todas las áreas es prácticamente imposible. Y en O una sea, empresa... vais claramente a pymes y prescindes de la gran cuenta directamente. Totalmente, porque como te digo, ¿no? Precisamente una gran empresa cada vez lo que necesita es tener la mejor tecnología en cada departamento, y el hecho de tenerlo todo integrado en un solo sistema ofrece muchos menos beneficios que en una pequeña empresa donde, pues al final, esto es como decimos un one-man show o dos o tres, o sea, son uno, dos, tres fundadores o fundadoras que han montado un negocio y que son los que lo dirigen todo, no tienen un experto CMO, un experto CFO, tienen un equipo que les ayuda, pero digamos, no pueden permitirse o no tendría sentido que tengan un software, pues el mejor CRM para el área de ventas, porque nadie le va a dar, no les sabrán dar el uso y tampoco se lo pueden permitir, el ciclo de implementación no tiene sentido. Entonces nosotros lo que quisimos es coger esta idea de poner todo tu negocio en un solo lugar, pero diseñado para nuestro tipo de cliente, que por eso yo creo que nunca había tenido de realmente éxito el RP en la microempresa o en la pequeña empresa, es porque nunca se había diseñado el producto realmente para ellos. ¿Qué significa? Que tiene que ser un producto muy sencillo, que hay muchas cosas que no tiene que hacer, porque las necesidades de una empresa de hasta 50 empleados no tienen nada que ver con las necesidades de una empresa de 5.000, ¿no? Entonces, lo hemos diseñado todo, la experiencia, no hay implementación prácticamente, se la puede hacer pues el usuario mismo, toda la plataforma está diseñada para que el usuario se desarrolle por sí solo. Es decir, pues explicamos qué es cada cosa, tienes artículos en todos lados, reducimos el ruido al máximo posible, o sea, cuidar el diseño, el UI y el UX ha sido nuestra obsesión, ¿no? Tener un producto que fuera precioso, incluso, no sé, seguramente has tenido un iPad, pues todos los que hemos tenido un iPad al principio nos lo comprábamos porque te habían conseguido generar esa necesidad, pero luego no sabías qué hacer con él, pero tenías ganas de hacer cosas, ¿no? Pues esa sensación de tengo ganas de utilizarlo es lo que queríamos conseguir con un producto tan poco sexy o tan gris como era un RP, que cuando lo abrieras tuvieras ganas de hacer una factura. ¿Tú crees que la usabilidad es vuestro mayor fuerte del Sin producto? duda, sin duda. Yo creo que la Pues te usabilidad... pasaré una amiga mía que es clienta tuya que se queja de la usabilidad vuestra. Ya le diré que le montaré un video call con el CEO para que se queje y te diga lo que se queja, ¿me entiendes? Por Porque supuesto. se queja. Estaremos Pero bueno, yo encantados tengo de algún amigo mío que ha hecho el concepto de conectarse a vos, de crear una empresa en una semana de golpe, utilizar Holded, y en cambio me habla súper bien de la experiencia de empezar de cero y realmente de poder hacer todo de forma rápida, digital, está muy bien. La verdad es que sobre todo la gente que hoy en día es una pyme o un autónomo, utiliza Holded, utiliza declarando y ya casi lo tiene todo solucionado. Correcto. Eh, entonces, sí, yo creo que la experiencia y luego también la marca, porque en la tecnología muchas veces la marca no se ha tenido en cuenta. Es decir, es como hago el producto que funcione, Pero pero el nombre Holded no está vinculado mucho a tecnología, ¿o por qué le pusisteis Holded? ¿De dónde viene el nombre? pues Holded ya es el nombre que tenía Bernat en su No, no día. sé si lo has dicho antes, pero por eso, ¿de dónde viene el nombre, la historia del nombre? Imagino que Bernat te la ha contado, ¿de dónde viene? Sí, por supuesto, pues mira, todos, o sea, tanto yo como Bernat creo que teníamos nuestra lista de dominios que queríamos comprar o que teníamos comprados por si un día queríamos hacer algo. Holded estaba en la lista de Bernat, era un dominio corto, .com, que estaba disponible y en ese momento, como te decía, él no tenía una intención de montar un gran negocio, era algo que quería para él, pues decidió pues, utilizar este dominio. De hecho, cuando nos asociamos y empezamos a tirar el proyecto adelante, nos planteamos el nombre. Intentamos buscar una alternativa mejor y no la encontramos, porque dominios.com cortos, ¿no? Que no signifiquen nada y no tengas que luchar contra la reputación online de, no sé, pues oye, Apple suena muy bien porque ya es Apple, ¿no? Pero si tú hoy montas una empresa que se llame Apple y Apple no existe, te vas a pasar muchos años que la gente cuando lo busque encontrará manzanas y no tu empresa, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que de todo creas una marca, que la palabra más rara, si tú la trabajas bien, la gente dejará de pensar en esa palabra rara o en el significado y se acordará de tu marca. Por eso digo lo de invertir en marca, que es algo que hemos hecho mucho también.
Estoy de acuerdo y también de acuerdo con los dominios. Yo tengo, no sé si lo sabes esto, tengo 10.000dominios.com, ¿vale? Y de los cuales tengo, pues como todavía tengo como unos 300 dominios de 5 letras o menos y que suenan bien. Y de ahí salen que cada vez cuando lanzo compañías, a veces pongo nombres cortos de 4 o 5 letras porque tengo los dominios. Y el tema del dominio de la marca, la gente le dedica poco tiempo y es muy importante tanto el dominio como la marca, muy importante. Y evidentemente la inversión publicitaria en marca y en comunicación es la mejor. Yo que lo he vivido en Horsefight de cerca y lo he vivido como inversor también en Globo, invertir en marcas es muy importante, tan o más importante que invertir en performance. Correcto. Para mí es toda una experiencia. Es decir, el usuario, desde que entra en contacto con la empresa a través de un producto, empieza a percibir una experiencia. Y esa experiencia tiene que ser 360. Y esa experiencia tiene que hacerse al cliente. Yo creo que una de las cosas más chulas que hemos vivido es que tenemos clientes de hace 3 y 4 años que están con nosotros y que han compartido nuestra misión. Es decir, nosotros teníamos una misión que os he contado, pero quizás no he contado que el primer día no teníamos un RP, porque un RP tiene muchas cosas y no lo desarrollas en 2 días y además es muy complicado y todos los productos que tengan contabilidad y finanzas son muy complicados. Nos hemos estado 6 meses resolviendo problemas matemáticos de redondeo para poder ofrecer un producto que funcionara bien, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con una herramienta de hacer facturas, controlar gastos y poco más, pero con una misión que le transmitíamos muy clara a nuestros clientes a través de la web, a través de las conversaciones que teníamos, que es, oye, no queremos ser una herramienta de hacer facturas, nosotros te vamos a ofrecer algo mucho más potente, te vamos a ayudar a digitalizar todo tu negocio, te vamos a ayudar a automatizar, te vamos a ayudar a gestionar, vamos a ser una parte muy importante de tu negocio. Pero no lo tenemos hoy, esto lo vamos a ir haciendo. Y muchos usuarios y muchos clientes decidieron acompañarnos en esta misión y pagarnos una cuota y utilizarnos pese a que aún no les estábamos dando lo que ellos quizás querían o necesitaban, pero sentían una conexión con nuestra misión, ¿no? Y eso para mí creo que ha sido muy bonito y de hecho tenemos estos clientes a día de hoy, nos envían botellas de vino, nos envían sus productos y tenemos una relación súper, yo creo que es súper bonita. Oye, habéis pensado, evidentemente, habéis decidido ya hace un año ir a Francia, aunque la pandemia ha frenado los planes, pero estoy convencido de que ya, bueno, ya lo has comentado, que retomaréis toda la parte internacional. Seguro que con muchas startups SaaS se encuentran con la presión de sus inversores para salir fuera de España. Cuéntanos cómo has gestionado tú esta presión o no, si la ha habido o no, incluso si puedes contar algo de la ronda que estás negociando actualmente, donde te has reunido con, me has dicho tú, más de 100 inversores y todos te preguntaban por qué solo España, ¿vale? Y cuéntanos un poco lo que puedas contarnos de anécdotas o de cómo un emprendedor defiende el no pasa nada por estar principalmente en el mercado español, en algo donde tengo cientos de miles de potenciales clientes. Cuéntanos un poco cómo has gestionado eso con tus inversores actuales y qué recomiendas para alguien que se encuentre que su inversor le presiona por salir fuera. Pues sí, mira, yo creo que todo parte al final de una tesis de inversión que en general es bastante estándar en el mundo del VC, ¿no? Entonces, si tú realmente vas a montar una empresa que va a requerir de hacer rondas significativas, en algún momento tendrás que salir a buscar dinero fuera de España, a fondos pues con otro tamaño que puedan invertirte. Yo creo que parte de la presión que recibimos de los inversores en las etapas iniciales para internacionalizar la empresa puede haber dos razones. Una es, oye, es que si no internacionalizamos, quizás tenemos un problema para poder levantar de un inversor internacional, porque, por desgracia nuestra, todavía, y creo que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero todavía no se ve España como una economía única suficientemente potente como para construir una gran empresa. De hecho, aún hay muy poquitos casos de grandes empresas que se han construido aquí y además estas grandes empresas quizás no solo trabajaban en el mercado español, ¿no? En el momento que haya ejemplos, pues quizás nos permitirá romper con esa idea. Pero creo que esa es una de las vías principales. Si tú vas a levantar rondas grandes, tendrás que irte fuera y fuera, si solo estás en España, no te van a dar dinero. Entonces, aquí viene uno de los principales puntos de presión. Y luego quizás es la falsa sensación que pues en España no podremos construir una empresa suficientemente valiosa para el retorno que un inversor que esté en capital riesgo, aunque sea un business angel, por el riesgo que asumes y los retornos que necesitas, los múltiplos que necesitarás en el futuro, pues todavía quizás no se acaba de creer en ello. En nuestro caso,
yo creo que ha habido un balance entre que nosotros como fundadores teníamos muchas ganas de internacionalizarnos y de ser globales y de comernos el mundo. Porque quieras o no, pues esto, no sé, si tienes ambición, lo tienes un poco dentro, ¿no? Te apetece que todo el mundo entero conozca tu producto, que Estados Unidos, donde pues es el sitio molón, donde todo el mundo habla y sale en prensa, pues todo el mundo conozca tu producto y flipen y, ¿no? Y pongan buenas reviews y se hable de tu producto. Yo creo que eso es, si te gusta hacer producto y te gusta hacer buenos productos, es algo que tienes dentro, pero luego lo has de combinar con la realidad, lo has de combinar con el reto que supone internacionalizar y sobre todo con el producto que tú estás vendiendo. En nuestro caso es un producto que se ha de localizar. No se ha de localizar quizás como un banco, que tiene pues ya quizás unos niveles de compliance mucho más elevados por las licencias, pero sí que hemos de localizar el producto por la contabilidad y por ciertos elementos que se puede hacer, pero es un reto. Y la compañía, contra más crece, contra más complejidad tiene, más difícil es que sea successful, ¿no? Oye, Eh, cuéntanos un poco tus diferentes rondas. En la primera ronda entraron Business Angels de Seed Rocket. Cuéntanos quién ha invertido en las siguientes rondas y lo público, cuánto dinero has obtenido en cada ronda. sí, mira, la primera la hicimos pues, Business Angels, entre ellos tú, de 240.000 euros, y con Seed Rocket for Founders. La segunda fue con Nauta Capital, que fue de 1,3 millones. Luego fue con Lakestar, que es el primer VC internacional que entró en la compañía, que fueron 6 millones. Y ahora, pues aún no puedo decir nada porque publicaremos cosas, espero que pronto, ¿no? Publicaréis cosas pronto. ¿Qué significa esto? Que se te acaba de escapar. No, que espero que podamos publicar cosas pronto. Estamos trabajando en ello. Muy bien. Hemos Estáis ido en el closing de una nueva ronda. Estamos en un proceso, pero estos procesos, como sabes, pues requieren tiempo y trabajo y además nosotros lo hacemos con mucha paciencia, no necesitamos dinero, hemos sido muy capital efficient siempre. De hecho, levantamos la ronda de Lakestar y teníamos el 80% de la ronda de Nauta en el banco, ¿no? Lakestar fue el primer inversor internacional que entró y, de hecho, una de las cosas que nos gustó mucho es que el partner que entró nos dijo, no os preocupéis por internacionalizar rápido. Vamos a sentar España, vamos a aprender y ya iremos fuera, ¿no? Sí que en esta experiencia, ahora hablando otra vez con inversores, pues obviamente es una asignatura que quieren ver y sobre todo, pues si tu ambición es llegar muy, muy lejos y obtener ciertas valoraciones, pues en algún momento es una asignatura que tienes que abordar. Nosotros, Oye, ¿cuál es tu ambición, Javi? ¿Llegar a sacar esta compañía a bolsa o venderla? yo creo que pensar a tan largo plazo es muy complicado. Tuvimos una oferta de compra este año muy seria y por un comprador muy bueno y decimos que no. Entonces creo que ahí al menos enseñamos que ahora mismo no es lo que queríamos. Obviamente creo que el sueño de cualquier emprendedor ideal es sacar la bolsa porque por varias razones. Una es, te permite seguir siendo parte del proyecto durante Sí, pero no muchos es la años. realidad. La mayoría de casos de gente no lo hace, pero cada vez me estoy encontrando más emprendedores de startups españolas que valen, digamos, entre 50 y 200 millones que están aspirando a esto. Antes no era la realidad. Ahora ya empiezo a ver algunos que lo piensan. La pregunta es, ¿te incluyo en estos, en los que preferiría hacer una salida a bolsa y continuar? También hay una opción de continuar, que es hacerlo como hace Encinar, que es ir vendiendo la empresa cada 5 años a uno distinto y él manteniendo ese 20% siempre y hacer siempre un pequeño éxito y reinversión. ¿Por dónde, si tuvieras que escoger, qué escogerías, qué recomendarías? Yo creo que todos, o sea, al principio todos podemos decir que queremos sacar la bolsa porque nunca te has planteado la tesitura de que alguien te ponga un cheque que te cambie la vida para el resto de tu vida, ¿no? O sea, y nos ha pasado este año. O sea, y eso te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Es muy fácil hablar de, no, yo la quiero sacar a bolsa por miles de millones, porque todavía te ves muy lejos de esa situación o te ves muy lejos de que alguien te ponga muchos millones en el bolsillo y te cambie la vida. Luego no es tan fácil cuando se te cruza esa salida decir, no, 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 yo sigo adelante con mi idea, ¿no? Por eso creo que muchos han vendido, porque en ese momento en el que vienen y te hacen un sueño realidad, es complicado seguir adelante. Contra mayor sea el ecosistema y más dinero haya en el ecosistema, es decir, que más dinero se permita meter en el bolsillo de los fundadores durante las rondas, por lo tanto no haya esa necesidad quizás de hacer un cash-in rápido, yo creo que más lejos podremos ver que llegan las compañías. Yo creo que en nuestro caso ahora mismo, sí, nuestro sueño es sacar la bolsa, pero es que estamos muy lejos todavía de esa meta. Entonces intentamos ir año a año poniéndonos un objetivo. Nuestro objetivo es, oye, este año intentar hacer casi un 3X de la empresa
Y vamos a por eso, tú. Si llegamos a eso, el año que viene pensaremos en cuál es el siguiente. Muy bien. Oye, comentaros que por la opción de preguntas y respuestas de Zoom, que quiera hacer preguntas, ahora abrimos el turno de preguntas, ya he visto un par de preguntas de público, te voy a hacer la última mía, luego pasamos a preguntas de público. Eh, igual que hay un crecimiento, aunque sabes, ya lo estás diciendo que es complejo y no imprescindible en países, ¿habéis pensado también un ERP puede no acabar? Porque puedes ir creciendo verticalmente, puedes ir creciendo, ahora voy a potencio la parte de ventas, ahora potencio CRM, ahora potencio reporting, ahora potencio impuestos, ahora potencio recursos humanos, puede ser un no acabar, ¿vale? ¿Qué habéis pensado en cuanto a crecimiento? Lo que puedas compartir una vez más en cuanto a crecimiento de producto. Em, ¿O qué estáis haciendo y qué habéis pensado? yo creo que ha sido una de las asignaturas más complicadas que hemos tenido encima de la mesa. Saber hasta dónde hacemos. Y lo hemos intentado combinar con 3 elementos. Uno era nuestra visión. De alguna forma sabíamos qué queríamos hacer y cómo, ¿no? Y dónde queríamos poner el punto, pero quizás nos costaba expresarla. Y expresarla es importante cuando ya no eres tú y tu socio que hacen el producto, sino de repente tienes a 50 tíos involucrados que necesitan saber hacia dónde vamos y qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿no? Eso lo aprendimos a hacer y a definir ciertas líneas. Luego lo empezamos a combinar un poco con el feedback de nuestros clientes y sobre todo con datos. Empezamos a intentar nutrirnos mucho de datos, de entender, oye, realmente qué es lo que busca la gente, realmente qué están utilizando la gente, entrevistar mucho a clientes para entender los use cases de los diferentes user personas que podemos tener y poco a poco pues vamos trazando esos límites hasta dónde queremos llegar. Por ejemplo, pues hay que tomar a veces grandes decisiones y una que tomamos fue, oye, empresas de más de 50 empleados, si nos piden cosas, de momento no estamos interesados en escucharlas porque nos van a pedir cosas que no están en el target que nosotros ahora estamos focalizados, ¿no? Poco a poco hemos ido dibujando esas líneas donde ahora tenemos un foco muy claro en la gestión financiera porque es yo creo que la parte más importante de una pequeña empresa, ¿no? Todo lo que es alrededor de las ventas, los gastos, tu cash flow, tus bancos, etcétera. Y luego todos los features que nosotros podamos ir agregando de una forma no invasiva para que puedan ir complementando en hacer un poquito más, pero también intentar pues, ofrecer alternativas a través de integraciones, a través, incluso tenemos algún artículo en nuestro Academy que recomendamos utilizar el Excel para ciertas cosas porque no lo podemos hacer todo, ¿no? Muy bien. Oye, empezamos a tener unas cuantas preguntas, de hecho ahora no paran, ¿vale? Has dicho que el producto tuyo está orientado para pymes. ¿Qué tamaño de empresa es el máximo que tenéis para Holded? Y si la empresa crece, ¿es fácil exportar toda la información a otra plataforma ya existente que sea más grande que la vuestra? Mira, lo primero es el tamaño de empresa. Nosotros definimos un tamaño máximo en 50 empleados y no es por el producto, es por el mindset del cliente. Es decir, Shopify también es un e-commerce pensado para pequeñas tiendas, pero Tesla utiliza Shopify. Entonces, nosotros utilizamos Holded y estamos por encima de los 50 empleados. ¿Por qué digo que es mindset? Holded soporta millones y millones de documentos. Puedes facturar lo que quieras. Es un tema de mindset de saber que es un producto que hace lo que hace y no puedes pagarle 100.000 euros a un consultor para que te lo modifique. Entonces ahí es cuando te recomendaremos saltar a otro ERP. ¿Y cómo tenéis montado la exportación para que os abandonen y se vayan con otro ERP más grande que el vuestro? Entonces, otra cosa que hicimos desde el primer día, porque no era una práctica muy popular ni en softwares de facturación ni en RPs, es que todos los datos se pueden exportar, todas las tablas se pueden exportar. Arriba a la derecha tienes un botón, exportar en Excel, exportar en PDF. Todo se puede exportar muy fácil porque no queremos que nadie esté prisionero, lo que queremos es que estén contentos y si en el momento que ya no les estamos pues aportando valor o que no somos el mejor producto para ellos, pues intentamos incluso recomendarles una alternativa porque no hay nada mejor que un cliente que se vaya satisfecho. Ok, muy bien respondido. Un tema importante es que vosotros no tenéis comerciales, ¿vale? Antes lo hablamos tú y yo en privado. La mayoría de startups B2B que hay en España, que van a target de empresas más grandes posiblemente, trabajan su parte inbound, su parte outbound, equipo comercial, ¿vale? Cuéntanos un poco, por un lado, ¿cuál es tu business model? Si hay lado freemium y premium, ¿cómo se distinguen el uno del otro? ¿Y cómo es tu proceso de venta, que en este caso no tiene comerciales y que a la pregunta de que alguien preguntaba
cuál es la principal diferencia de una startup B2B como Holded a las startups B2B que venden a grandes corporaciones. La diferencia es que Holded posiblemente está más organizada como una empresa de marketing B2C a nivel de marketing, performance y captación de leads, ¿vale? Y entiendo que una empresa B2B más que vaya a grandes compañías tiene un equipo comercial detrás. Cuéntanos un poco cómo, porque tú probaste también lo de los comerciales, cómo has organizado la parte de ventas, marketing dentro de Holded. Claro, mira, en un SaaS, dependiendo del ARPA, o sea, de lo que te paga un cliente al mes o al año, ya te define qué canales puedes tener. Entonces, por nuestro ticket medio mensual o anual, ya hay una serie de canales que no podemos tener. Por ejemplo, pues el outbound, porque la estructura de outbound requiere pues una serie de personas que tienen pues unas misiones y unos salarios y unos bonus que con el ticket medio que tenemos nosotros ya directamente no tiene sentido. Entonces, oye, pum, descartado. Dentro de los canales que nosotros podíamos utilizar por nuestro ticket medio, y de hecho si la gente busca en internet hay un montón de gráficos donde te sale, pues oye, como Facebook es lo abajo de todo, ¿no? Pues a lo mejor Facebook saca 6 euros por usuario, aunque no los paguemos nosotros, los sacan, y eso le permite pues solo viralidad, no puede hacer nada más, ¿no? Entonces te enseña en función de tu ticket medio, pues cuál es el tipo de canales que están a tu alcance. En nuestro caso, pues había una serie de canales que eran pues performance marketing, SEO, viralidad, marketing de contenidos. Bueno, había una serie, pero nunca pasaban por el outbound sales. Inbound sales lo podíamos plantear. Y al principio, como todo, pues lo probamos un poco todo. Intentamos probar inbound sales, probamos performance marketing, probamos SEO. Y al final lo que empezó a funcionarnos y a escalar fue el performance marketing, publicidad online, en la cual generábamos el lead e incluso luego también probamos, oye, ¿qué pasa una vez generamos el lead? ¿Cómo lo tratamos? ¿Lo tratamos pues implicando a alguien en ese proceso o no? Y acabamos descubriendo, y también un poco pues, por las tendencias del mundo del SaaS, lo que veíamos, que nuestro modelo tenía que ser lo máximo self-service posible, que es donde tenía sentido para nosotros, para el usuario, y ha sido como nos ha funcionado. Y a día de hoy, pues el 50% de nuestros clientes vienen por publicidad online y el otro 50% por recomendación de otro cliente. Muy bien. Business model, diferencias de, tenéis parte freemium y qué es lo que da la parte freemium con respecto a la parte de pago. Pues nosotros empezamos siempre con un modelo freemium porque queríamos que la gente probara el producto. Nuestra diferenciación era el producto, lo primero que hicimos, y queríamos que la gente lo probara, porque si lo diferente a los demás es el producto, pero no se lo dejas probar si no pagan, pues mal asunto, ¿no? Entonces, hemos tenido siempre el freemium, lo hemos ido adaptando, entendiendo también pues cuál era el comportamiento de cada embudo en función del tipo de usuario, y a día de hoy lo que tenemos es un modelo freemium enfocado a que la gente lo pueda probar, pero en realidad hay un trial de 14 días para probarlo todo. Y el freemium está pensado para, sobre todo, autónomos, freelancers que emiten menos de 50 facturas al año, porque entendíamos que era un cliente que... O sea, limitaciones, número de facturas al año y tiempo, en cierto modo. O sea, que el freemium es leve, es casi un trial más que un freemium realmente en tu caso. Bueno, en realidad engloba a quizás 1 millón de autónomos de este país que lo pueden utilizar gratis. Y nuestra voluntad que era, oye, el autónomo que emite menos de 50 facturas al año, que es el típico autónomo de verdad, ¿no? Que no hace muchas facturas, no tiene un montón de clientes, lo que queremos es ayudarle a gestionar esta actividad. Y es un prototipo que sabemos que no va a pagar, porque no quiere pagar ni 1 euro, ni 2, ni 5, es el hecho de poner la tarjeta de crédito, no tiene un problema tan grande de gestión, enseguida puede irse a un Excel o ¿no? a una plantilla. Lo que queríamos era que ellos tuvieran esa experiencia de utilizar un software y al mismo tiempo, pues de alguna forma, como estaban satisfechos con nuestro producto, nos han ayudado a popularizar el producto, ¿no? Entonces, sin querer, no nos pagan directamente, pero nos ayudan a adquirir otros clientes. Muy bien. Una pregunta aquí interesante es, ¿piensas que a largo plazo acabarán desapareciendo las gestorías tradicionales por la llegada de herramientas como Holded o Declarando? Yo creo que de momento la gestoría lo que está sufriendo es una transformación, pero ni mucho menos, yo no creo que vayan a desaparecer, lo que sí que se van a transformar radicalmente. Yo creo que la tecnología todavía está muy, 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 muy lejos de poder sustituir a un asesor, pero sí que creo que, lo has dicho tú, ¿no? Les llamo gestoría. Pues hay que eliminar la palabra gestoría y llamarles
asesorías. O sea, van a continuar los que sean asesores y no sean gestores. Correcto, es decir, picar datos en un programa no aporta valor, no tiene margen y a día de hoy, de hecho, creo que pocos gestores se estarán haciendo ricos vendiendo ese servicio, ¿no? No, ricos no se hacen, son autoempleos la mayoría de estos. Correcto. Entonces, lo que proponemos es que ellos ahora mismo se conviertan en asesores, que intenten automatizar todos esos procesos sin valor añadido, que tengan más tiempo para asesorar a sus clientes, porque pese a que cada vez hay más tecnología, también cada vez son las cosas son más complicadas. Porque hoy todo el mundo tiene una factura de Facebook y esa factura de Facebook viene de Irlanda. Para poder contabilizarla, pues bueno, pues tiene un flujo determinado, necesitas un certificado de exención de la retención. Hay una serie de cosas que siempre vas a necesitar un experto que te ayude a conducirte en los entramados burocráticos de los países europeos, sobre todo. Lo que queremos es ayudar a ese asesor a transformar el servicio que ha estado prestando y que lo evolucione seguramente hacia un modelo mucho más sostenible y mucho más rentable para ellos. Muy bien. Oye, ¿hay otros holders como vosotros en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos? ¿Tenéis competidores internacionales que podrían a lo mejor venir a España? Nosotros tenemos un montón de competidores, porque cuando nos preguntan sobre competidores entendemos que es cualquier producto que pueda sustituir lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, sí, competidores Pero tenemos un competidores montón. nos referimos a startups que hagan lo mismo que tú. Sí, hay un montón. En Alemania, en Francia, las había en España cuando nosotros empezamos. De hecho, había alguna que incluso tenía más de 10 millones de euros en financiación. ¿Cuál era Hay esa? Que no me acuerdo. Amfix. Teníamos un montón de competidores. Simplemente nosotros considerábamos que lo queríamos hacer diferente, que teníamos otra visión de cómo tenía que ser el producto y lanzamos nuestra propuesta y funcionó. Y de hecho, pues hoy hemos conseguido ahora ser la startup del sector más grande de España y además yo creo que en un muy buen posicionamiento para liderar este segmento de mercado en el futuro. Y de hecho en Francia, que también tenemos mucha competencia. Poco a poco estamos empezando también a sacar la cabeza y a conseguir competir con startups locales que hacían algo parecido. Una propuesta de valor idéntica a la de Holden, no hay casi nada, por no decirte que no hay nada. Complementarias, un montón. Muy bien. Entiendo que en tu compañía el CMO es un tío clave porque hacéis performance marketing como principal canal de captación y luego el resto tiene que ver más con brand y que el cliente quede contento. Y este CMO, que yo recuerde, no estaba en el equipo inicial, ¿vale? ¿Cómo habéis trabajado todo el tema de Phantom Shares o programas digamos, de retención de talento? Pues primero preguntando mucho a todas las startups que ya lo habían hecho para entender todo lo que habían aprendido e intentar no equivocarnos. Y lo que aprendimos fue que en España todavía no se conoce las stock options o los phantom shares por lo general. No tenemos amigos que se hayan hecho ricos por eso, como sí que en Estados Unidos, pues si estás en el ecosistema, es fácil que conozcas a mucha gente que gana mucho dinero por tener stock options. Por lo tanto, de momento vimos que aquí no se valoran mucho. De forma que decidimos hacer un stock option plan que en nuestro caso se adecuaba a dárselo, pues oye, a perfiles que o bien no podemos remunerar al precio de mercado que tiene esa persona y tenemos que pues complementarlo, o bien es una persona muy clave que queremos pues hacerla partícipe del proyecto más allá de un salario, o bien es alguien que realmente nos demuestra que lo valora y entonces pues le hacemos partícipe. Pero para nosotros creo que es más bien pues otra forma de remuneración que se puede ofrecer y que es importante para retener el talento, aunque por desgracia a veces no siempre funcione. Ok, ¿qué recomiendas a nivel de una startup a quién involucrar y con qué porcentaje involucrar en el tema de Phantom Shares? A ver, yo creo que cada startup es un mundo, pero tal y como está el nivel de madurez que tiene hoy el ecosistema español, no soy partidario de darle absolutamente a todo el equipo, porque además por necesidad, si le das a todo el equipo, hay gente que le vas a dar muy, muy poquito. Quizás tan poquito que se vuelve algo que es más burocrático y no realmente obtiene el resultado que tú buscabas. Entonces creo que hay que hacer pues estructuras de stock options que tengan sentido, que se le den a las personas que tienen sentido, que son claves para el negocio, como mínimo pues que tengan cierta antigüedad en la empresa y obviamente contra más grande sea el stock option pool que se pueda tener de salida mejor, porque luego incrementarlo pues es más complicado, tienes inversores, te has diluido, ¿no? te cuesta un poco más también incrementar ese stock option pool, entonces creo que es una herramienta que aún estamos entendiendo en España, pero que obviamente pues ha demostrado en Estados Unidos que
es potente, ¿no? Y que funciona muy bien. Muy bien. Una pregunta muy rápida. ¿Estáis integrado con Office 365? Exportamos a Excel, o sea, tenemos integraciones con productos de Office 365, pero no con la suite de 365 en cuanto a almacenamiento de datos, etcétera. Ok, esa era fácil, ¿vale? ¿Se pueden conectar apps de movilidad de ventas con vuestra API? Se puede conectar lo que quieras. De hecho, tenemos ya mucha gente que está construyendo cosas encima de nuestra API. Ok. O sea, tenéis como developers incluso que están trabajando en hacer Sí, cosas. sí, sí. Muy Tenemos bien. Y un portal de developers donde está nuestra API eso es lo que iba a publicada. preguntar, si puedes recomendar algún tipo. También había gente que me estaba preguntando dónde puede ver más información de vuestros planes de precios, evidentemente en holder.com, ¿vale? No hace falta recordarlo, pero ¿tenéis alguna URL o sitio donde puedes ver lo que han desarrollado otros enlazado con Holder? No, de momento nosotros tenemos nuestra propia App Store, donde lo que tenemos son integraciones o add-ons que hemos desarrollado nosotros mismos. Y todos estos desarrollos que están haciendo otras partes, de momento no los No los compartimos. habéis catalogado, digamos. No los hemos catalogado ni los compartimos porque sí que es una dirección que nos gustaría tomar, pero queremos, digamos, controlar muy bien ese ecosistema que se construye para no acabar montando un marketplace donde cualquiera puede montar algo y no dar la experiencia que nos gustaría, ¿no? Entonces, como no tenemos la capacidad de momento de controlarlo bien, pues de momento cada uno se lo ha desarrollado y no lo tenemos catalogado. Vale, me pregunta una persona, una pregunta para mí, pero que comparto contigo, de si un 15% de Phantoms en el equipo puede ser un stopper importante en la inversión. ¿Vale? Yo creo que el tema de las Phantom Shares está muy íntimamente vinculado y complementame, corrígeme tu experiencia como emprendedor, yo soy emprendedor inversor, está muy directamente vinculado a las carencias del equipo fundador. Una compañía fundada con 3 o 4 founders que tiene un buen CEO, un buen CTO, un buen CMO, un buen CCO, pues, o un buen CEO, pues a lo mejor no requiere un gran programa de Phantom Shares, puede ser más pequeñito. Normalmente el programa de Phantom Shares suele hacerse más grande conforme más cojea el equipo fundador en puestos. Y el inversor ya te dejo claro que te lo va a pedir que lo hagas antes de su entrada. Entonces, no va a ser un problema porque lo único que tienes que asumir es que va a pedir, el nuevo inversor siempre va a pedir que lo asuman los anteriores, no va a querer el asumir. Y eso es lo que el emprendedor, y es lo que Javi, complementame, el emprendedor ha de entender que cuando entra un inversor profesional, incluso un VC seed como encomenda, si el equipo cojea, nosotros ya identificamos, aquí faltan estos dos perfiles, ya exigimos un 10-15% de stock options porque sabemos que el equipo cojea. Si el equipo no cojea, no exigimos tanto, a lo mejor con un 5 es suficiente. Yo creo que el nivel de exigencia del inversor depende de lo que coge el equipo, ¿vale? Y evidente hay que asumir que es que siempre se lo comen los anteriores, por suerte, por desgracia. Y cuando el anterior es un VC, como decía Javier, va a pelear para que no se hagan nuevos planes de Phantom Shares. Javier, complementa un poco el tema, si quieres, de mi opinión, más con mi Yo, gorro inversor. yo creo totalmente que, como decías, contra más carencias haya en el equipo fundador, pues más Phantom Shares se necesitarán para poder atraer ese talento que va a asumir esas áreas de responsabilidad. Es verdad que también, dependiendo del stage de cada startup, pues eso puede cambiar, porque a lo mejor un fundador que era un buen CMO al principio, pues ya no lo es en el futuro y se necesitan pues más Phantoms o más stock options para un futuro CMO. Creo que en España un 10-15% está muy bien y, de hecho, si la pregunta iba por si es mucho y puede frenar a un inversor, nunca va a frenar a un inversor de tener un gran stock option plan, siempre lo va a adorar, ¿no? Si la pregunta es si es muy poco, yo por lo que he visto creo que si tienes un 10 o un 15% de salida sin haber hecho nunca una ronda, está bien. Si has hecho ya una o dos rondas, estás súper bien, ¿no? Yo creo que eso, un 10, un 15% sí que es un... Pero claro, depende de cada ronda. No es lo mismo una empresa pues que todavía no ha levantado y no tiene una valoración que una empresa que ya esté pues en 30 o 50 millones de valoración. Tener un 10, un 15% es una brutalidad, ¿no? Estaría muy bien. Muy bien, ok. ¿Cuál es el mayor problema que te has encontrado por emprender en España? Si te has encontrado algún problema con respecto a otros startups europeas que hayas podido conocer en el camino. Yo creo que, uno, la burocracia.
la burocracia, la fiscalidad, es decir, aquí y quizás la mentalidad. En España yo creo que todos tenemos un poco la sensación que, por un lado, las instituciones públicas no tienen ganas que nadie haga nada, porque solo te ponen palos en las ruedas cada vez que quieres hacer algo. De hecho, como te vaya bien, te van a crujir a impuestos y no van a tener en cuenta si luego eso tú pues te va mal o no te va mal, ¿no? Es decir, creo que se fomenta poco desde las instituciones emprender, montar cosas, asumir riesgos. Como te decía, cerré una empresa y me costó más que abrirla, mucho más, muchísimo más, ¿no? Y de hecho, pues sí, pues esto de que la figura del administrador sea solidario con las deudas que se pueden generar con la seguridad social o con Hacienda, ya te está indicando pues un poco la mala fe que se lleva, porque al final, oye, a veces una empresa no va bien y la persona no tiene la culpa y lo que no podemos es arruinarle la vida para el resto de sus días porque esa persona probablemente entonces nunca volverá a montar nada y no volverá a generar economía, ¿no? Creo que desde la institucionalidad es algo que me he encontrado claramente en mis dos aventuras y bueno, hemos de lidiar con ello, pero no es un país donde te lo pongan fácil, como yo que sé, en UK, que puedes abrir una empresa en 5 minutos, o que si te tienes que integrar con el gobierno a través de su API, tienen Sandbox y lo haces en un proyecto de una semana, ¿no? Y luego creo que la mentalidad en España, aquí pues creo que todavía existe una mentalidad un poco de envidia, de ganas de que al que le vaya bien le vaya mal o de quitarle mérito al que le va bien. Yo creo que si en Estados Unidos algo bueno tienen es que la admiración que tienen por la gente que Existe una barbaridad aquí, todos los emprendedores que triunfan, ya la gente piensa mal por defecto, o sea. piensan mal, siempre quieren pues encontrar el argumento que le resta mérito, ¿no? Pues, y oye, yo creo que eso, yo siempre he sido partidario de que la energía positiva te lleva a lugares positivos, la negativa no, el que se focaliza en todo eso, pues no tiene energía positiva. En Estados Unidos la gente admira mucho a la gente que tiene éxito, a la gente que hace cosas, a la gente, y por eso generan esas ruedas y esas dinámicas que hacen bueno, pues que se creen proyectos chulos y que la gente pueda llegar lejos. Muy bien, oye, vamos a acabar con la última pregunta, además bastante buena. ¿Te acuerdas cómo captaste tu primer cliente? ¿Qué recomendaciones das para captar en B2B tus primeros 100 clientes? Pues me acuerdo de mi primer cliente, sí que me acuerdo, porque yo en ese día pues estaba en el chat, en el teléfono, en todos lados y hablaba con él. De hecho, es uno de los ejemplos que os decía que a día de hoy me sigue enviando vinos y seguimos hablando por WhatsApp a veces. Y creo que cómo captar tus 100 primeros clientes depende mucho. Si estos 100 primeros clientes te pagan 10 euros al mes, hay unos canales. Si te pagan 100, hay otros. Si te pagan 1000, hay otros, ¿no? Entonces, como decía, creo que los 100 primeros no importa si tu modelo es escalable o no, y consíguelos como puedas con el dinero que tengas. Porque al principio hay que hacer cosas que no escalan y luego ya se harán cuando, ya las cambiarás cuando tengas que escalarlas. Pero sí que obviamente, pues si el cliente te va a pagar mucho dinero, esos 100 primeros clientes los tienes que conseguir pues seguramente con una venta mucho más personalizada. Si no es física, pues telefónica. Creo que dependiendo del ticket medio cambiará, pero haciendo todo lo que puedas. Pregunta interesante. ¿Qué inversión hacéis en seguridad y ciberseguridad? ¿Cómo están los datos a nivel de encriptaciones en vuestra plataforma? Mira, tenemos desde hace ya mucho, desde casi al principio, un abogado especialista en LOPD para cumplir todo lo que hemos de cumplir. Obviamente al principio, pues seguramente en temas de seguridad o ciberseguridad no teníamos el sistema más sofisticado del mundo, pese a yo creo que Bernat, que fue pues quien programó la plataforma inicialmente, hizo un buen trabajo en muchas cosas. De hecho, solo tuvimos un ataque que no perjudicó a nuestros clientes, fue un ataque a nosotros mismos hace 3 años y medio, justo al principio, de unos chinos que nos utilizaban para enviar correo desde nuestra plataforma y nos bloquearon el dominio y nos hicieron mucho daño a nivel de reputación del mail. Nunca más nos ha pasado nada. Creo que Bernat estableció muy buenas bases, hizo muy buen trabajo en proteger la plataforma y luego, pues obviamente el equipo que hemos ido montando ha invertido mucho en asegurarse que estamos muy bien protegidos. Pero bueno, sí, nos preocupaba mucho porque creo que ganarse la confianza de un cliente cuesta mucho, pero perderla se pierde muy rápido. ¿Dónde tener los servidores? ¿En alguna plataforma conocida o algo? ¿Se puede decir? Sí, los tenemos con Google.
en Ámsterdam, creo. Ok, muy bien. Bueno, pues alguien quiere hacer una última pregunta, que la haga o que calle para siempre, ¿vale? Es decir, aquí veo ya que estamos, un segundito, ¿vale? Es decir, oye, me pregunta la gente que quiere contactar contigo, ¿cómo puede contactar contigo? Si puedes dar tu email o que te contacten por LinkedIn, ¿cómo? Y además me lo pregunta un socio y amigo, ¿me entiendes? A este le puedo dar WhatsApp tuyo directamente porque es mi socio y lo vas a atender. Pero el que no sea mi socio, ¿cómo puede contactar con Javier Fondevila? Sí, por mi LinkedIn mismo, yo, como decía, intento atender a todo el mundo que pueda ayudar. Obviamente tengo mi negocio y tengo que atenderlo, pero sí, yo estoy súper encantado. Además, todo el mundo son potenciales clientes de Holded y me gusta pues conocer historias y explicar lo que yo he aprendido por si les puede servir de algo a los demás. Muy bien, Javier. Oye, pues bueno, ha sido muy entretenido, ¿vale? Me lo he pasado bien. La verdad es que ha sido una charla muy interesante, ¿vale? Es decir, además, hablé más con vosotros los primeros años, pero realmente los últimos 3 años siempre has hablado con mi socio Oriol más y Oriol me iba transmitiendo todo lo que ibais haciendo. Entonces, bueno, pues felicitaros por un buen trabajo. Oye, me encanta que sepas que yo también monté negocios ilegales menor de edad, aunque han prescrito como los tuyos, ¿vale? Imagino que tú no te diste de alta de autónomo ni pagabas impuestos como yo cuando eras menor de edad. Yo vendía cromos, vendía programas pirata, vendía CDs de música, hacía muchas cosas, ¿vale? O sea que en ese aspecto también veo que compartimos ese hobby de conseguir ganar dinero en edad adolescente, ¿vale? Con la diferencia de edad. Yo lo hice en los años 80 y tú lo hiciste en los años, pues imagino que finales de los 90 o principios de los 2000, imagino. Sí. Muy bien, pues soy un placer, Javi, agradecer a Banco Sabadell y Startup su colaboración. Ya sabéis, todos los que queréis informaros en holded.com encontraréis más información. Javier Fondevila en LinkedIn nos atenderá para lo que necesitéis. Y bueno, comentaros que el próximo mes tendremos en First Tuesday a Paco Morán, fundador de Aquí Tu Reforma, que es una startup de temas de reformas y que anteriormente había fundado una cadena de perfumerías que conoceréis bien como Equivalencia, que también la fundó un emprendedor que empezó en el mundo offline y que ahora ha montado una startup online, justo ahora cerrando una nueva ronda muy potente con un inversor muy bueno y lo tendremos en el próximo mes. Javi, un placer verte y a continuar cuidándose y que haya buena salud. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Un saludo a los casi 100 personas que habéis pasado online en distintos momentos y nos vemos en el próximo mes. Un saludo a todos. Chao.